Bien, en la clase pasada nos quedamos justo en este tema. Habíamos introducido el modelo de Thirlwall sobre la restricción externa y habíamos llegado a la ecuación fundamental donde lográbamos despejar la tasa de crecimiento balanceada que aseguraba el equilibrio en el balance de pagos en el mediano plazo y lográbamos encontrar cuáles eran los argumentos de esa tasa de crecimiento, que era nuestra variable de interés. Del otro lado, del otro lado de la igualdad, teníamos una expresión un poco compleja que estaba compuesta de estas 5 partes. ¿Sí? Lo que hice acá fue separar los términos del cociente que aparece a la derecha de la igualdad de la ecuación 8, creo que era el número que teníamos ahí. ¿Sí? No la reescribí acá, pero la ven ustedes en las filminas. Sí escribí las partes. Y me anoté acá como yo de memoria qué significan cada una de las letras griegas. ¿Sí? Porque es importante para entender lo que me está tratando de decir esta ecuación. Entonces, por ejemplo, para recordar simplemente tenemos que eta es la elasticidad precio de las exportaciones y que tiene que ser menor a 0. Phi es la elasticidad cruzada de las INPO y es mayor a 0. Delta es la elasticidad cruzada de las EXPO y es mayor a 0. Psi es la elasticidad precio de las INPO y es menor a 0, es decir, las directas son menores a 0 y las cruzadas son mayores a 0, lo cual es bastante intuitivo. Epsilon es la elasticidad del ingreso de las exportaciones y pi es la elasticidad ingreso de las INPO, y estas dos también son mayores a 0. ¿Sí? De este lado tenemos los bloques de ese cociente. Estos 4 van en el numerador y el último en el denominador. El ejercicio que les había propuesto es que ustedes traten de identificar cómo iba a modificarse la tasa de crecimiento que garantiza el equilibrio de balance de pagos en función de cambios en las variables fundamentales que la definen. No las elasticidades, porque son un parámetro, sino el resto de los elementos. ¿Sí? La inflación doméstica, la inflación extranjera, la tasa de depreciación del tipo de cambio, el ingreso del resto del mundo, y esto sí, a pesar de que sea una elasticidad, es interesante ver cómo responde la tasa nuestra de crecimiento de equilibrio ante cambios en la elasticidad de ingreso de la INPO. ¿Sí? Bien, entonces, vayamos al primer caso. ¿Qué pasa con la tasa de crecimiento garantizado, que garantiza el equilibrio de balance de pagos, si hay un incremento en la inflación doméstica? Bueno, recordemos que esto está en el numerador, ¿sí? Es decir, cualquier resultado positivo que nos arroje esta expresión indicaría que la tasa de crecimiento balanceado aumenta, y cualquier resultado negativo nos indicaría lo contrario. Sabemos que esto va a ser positivo porque estamos planteando por construcción un aumento en la inflación doméstica. Lo que tenemos que saber es qué pasa adentro del paréntesis, si este paréntesis es positivo o negativo. El supuesto que habíamos establecido es que íbamos a suponer que las demandas eran muy elásticas, ¿sí? Tanto los bienes nacionales como los bienes extranjeros que están dando vueltas en este modelo son bienes con alto grado de sustitución entre sí. ¿Sí? Por lo tanto, ante cambios en los precios, las demandas reaccionan de manera significativa. Supongamos entonces que los valores absolutos de los parámetros de elasticidad están en torno a 0,9, ¿sí? Para poner un número puntual, pero que nos va a ayudar a entender el ejercicio. Bien, supongamos entonces que eta es 0,9 y que phi es 0,9, valor absoluto. ¿Qué me estaría queriendo decir? Si este lo voy a hacer detallado para que se entienda la idea, después todos los demás salen bastante fácil. ¿Qué me estaría queriendo decir? Bueno, lo que me estaría queriendo decir es que tanto la elasticidad directa, precio de las exportaciones, que es eta, como la elasticidad cruzada de las INPO, que es phi, son elevadas, lo que implica que la demanda extranjera y doméstica también reaccionan importantemente ante cambios en los precios de los bienes que nosotros producimos.
¿sí? Ya sean los que exportamos o los que compiten con las importaciones en el mercado local. Hagamos las cuentas ahora. Acá tenemos un 1, ¿sí? Es 1 más. El valor absoluto de eta es menos 0,9, por lo cual tendríamos 1 más menos 0,9, 0,1. Menos, nuevamente 0,9, pasaríamos a tener menos 0,8. El paréntesis se tornaría negativo y dado que estaríamos multiplicando un número positivo por un número negativo, llegaríamos a la conclusión de que un aumento en inflación doméstica implica una caída en la tasa de crecimiento que garantiza el equilibrio del balance de pagos. Y obviamente este resultado es muy intuitivo, ¿sí? Un aumento en la inflación doméstica, todo lo demás constante, implica que nuestros bienes se están volviendo menos competitivos, ya sea los que pretenden ser exportados al exterior, como aquellos que compiten con los productos que vienen del extranjero, ¿sí? La clave, obviamente, es que la suma de las elasticidades sea mayor a 1 en valor absoluto. Vayamos a este ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con esta parte? ¿Qué es lo que pasa con la tasa de crecimiento garantizado ante un aumento en la inflación extranjera? Acá ya tenemos un menos. Sabemos que vamos a multiplicar el paréntesis por un número negativo. Bien. Los elementos que tenemos ahora son naturalmente las elasticidades que tienen que ver con los productos extranjeros, porque estamos analizando la inflación extranjera, ¿sí? Del resto del mundo. Bien, el mismo supuesto. Supongamos que delta y psi en conjunto, sumándolos, son mayores a 1 en valor absoluto. Delta era mayor a 0, por lo tanto tendríamos 1 más 0,1. Delta, bien digo, sí, es mayor a 0, por lo tanto tendríamos 1 menos 0,9, 0,8, más phi, que es menor a 0, por lo tanto tendríamos 0,1 menos 0,9, nuevamente menos 0,8. Tendríamos un paréntesis negativo. Menos por menos es más. Esto es menos, no lo puse, y esto es más. Es decir, ante un aumento en la inflación extranjera, hay un incremento en la tasa de crecimiento que garantiza el balance de pagos. Y la lógica es la inversa a la que aplicamos acá. Ahora, cuando lo que está sucediendo es que aumenta la inflación en el resto del mundo y todo lo demás queda constante, los productos extranjeros se están volviendo menos competitivos, por lo tanto nuestras exportaciones van a aumentar. Si aumentan nuestras exportaciones y disminuyen nuestras impo, vamos a tener más divisas y vamos a poder, digamos, relajar la restricción externa, ¿sí? Que siempre llega como comentamos. El resto creo que sale bastante fácil, ¿sí? Acá lo que tenemos nuevamente es algo que multiplica negativo, que es la tasa de depreciación nominal. Y lo que tenemos acá es algo que en macro probablemente hayan visto como condición Marshall-Lerner. Tenemos solamente las elasticidades directas, precio de las exp y de las impo. Volvamos a hacer el mismo supuesto, que eta y psi, ambas menores a 0, son, sumando de ellas, es mayor a 1 en valor absoluto. Si esto es mayor a 1 en valor absoluto, dado que tiene signo negativo, va a superar al 1 positivo, vamos a tener un paréntesis negativo y por lo tanto la multiplicación va a ser positiva. Un incremento en la tasa de devaluación nominal, todo lo demás constante, implica un incremento en la tasa de crecimiento que garantiza el balance de pagos, el equilibrio en el balance de pagos. ¿Por qué? Bueno, porque lo que me está queriendo decir es que un aumento en la devaluación va a ser, la tasa de devaluación va a ser expansiva en la economía, va a incrementar su balance comercial si solo si las demandas son lo suficientemente elásticas a cambios en los precios. ¿Sí? Eso ustedes también en macro lo vieron como condición Marshall-Lerner. Por último, nos faltan estos dos. Epsilon mayor a 0. Este es un poco más fácil.
multiplico un número positivo por otro número positivo. ¿Qué pasa cuando aumenta el ingreso del resto del mundo y todo lo demás permanece igual? Bueno, cuando eso sucede, la tasa de crecimiento garantizado también va a aumentar. Simplemente porque vamos a exportar más al extranjero que antes, van a ingresar más divisas y vamos a poder patear, ¿sí? Relajar, postergar el momento en el que llegue la restricción externa. Y por último, todos estos estaban en el numerador y este solo en el denominador. Lo que me está diciendo es que ante un aumento en la elasticidad ingreso de la IMPO, que ya sabemos que es mayor a 0, mi tasa de crecimiento que garantiza el equilibrio en el balance de pagos tiende a ser menor. ¿Por qué es esto? De nuevo, si mi economía es más dependiente de las importaciones, que es lo que me está marcando este parámetro, ante mayores tasas de crecimiento, rápidamente voy a enfrentarme a la restricción externa, ¿sí? Porque voy a necesitar muchas importaciones, las exportaciones, todo lo demás constante no van a reaccionar tanto y ese proceso de crecimiento se va a ver probablemente interrumpido en el corto plazo.